minutos de vuelta a la rotativa del aire. Estamos en el último bloque de informaciones. Atentos al siguiente informe porque este año 2025 cerrará con más de 23.000 denuncias por extorsión y más de 2.000 asesinatos a nivel nacional, que engloban, artistas, transportistas, emprendedores, que también han sido víctimas de amenazas, de atentados y de sicariato. En este informe de RPP Data repasamos los sectores más golpeados, los sectores más afectados y las cifras que dejaron este año que ya llega a su fin. El 2025 va llegando a su fin, marcado por un incremento de violencia y criminalidad que enlutó a miles de familias peruanas. Entre enero y noviembre, 2.035 personas fueron asesinadas, según el SINADEF, y las regiones de Lima, La Libertad, Callao y Piura concentran más del 50% de las víctimas. La violencia invadió incluso sectores de entretenimiento. La Asociación de Empresarios Artísticos del Perú estima que al menos 65 orquestas de su gremio pagan hasta el 30% de sus ganancias a extorsionadores. Pero este año esa amenaza se convirtió en terror. El 16 de marzo, la agrupación Armonía 10 fue atacada a balazos mientras se trasladaba a una de sus presentaciones. Uno de sus vocalistas, Paul El Ruso Flores, de tan solo 39 años, fue asesinado tras recibir 2 impactos de bala. La historia se repitió 7 meses después. El 8 de octubre, los integrantes de Agua Marina fueron atacados a balazos mientras estaban en el escenario. 4 de ellos resultaron heridos. El impacto político fue inmediato. El Congreso vacó a la presidenta Dina Boluarte y José Gerí asumió el mandato. Pero los ataques continuaron. 2 integrantes de la Timbera Orquesta fueron asesinados 10 días después. Julie Freund, vocera del colectivo Artistas por la Paz, cuenta que nunca se había visto algo similar. En el gremio artístico existe mucho temor y desconfianza. Las extorsiones continuaban y no había cómo frenarlas, ¿no? Ya con lo de Aguamarina ya fue como la gota máxima, ¿no? Han habido muchas cancelaciones, han habido muchas suspensiones. Hay artistas que se han ido del país por las extorsiones. Nunca el ataque tan directo y frontal como los que hemos visto este año y con pérdidas que todos conocemos. El sector transporte también fue golpeado. Entre enero y noviembre se registraron 101 atentados en el transporte público en Lima y Callao, que dejaron a 73 personas fallecidas y 61 lesionadas, entre choferes, pasajeros y cobradores, según el Ministerio Público. Los gremios de transporte convocaron hasta 9 paros y apagado de motores, pidiendo trabajar de forma segura y no ser asesinados. Pese a ello, Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos, detalla que aún no ven resultados concretos. Actualmente cada empresa tiene 4 y 5 bandas criminales que los extorsionan, en una competencia que los viene desangrando día a día. Y a esto se aúna una desarticulación de los poderes del Estado que hemos visto en los primeros 8 o 9 meses. Ahora como que se dice más o menos que la situación ha mejorado en la articulación, más no en los resultados. Que pareciéramos que estamos viviendo una guerra civil, donde acá los únicos triunfadores son los extorsionadores y los sicarios. Entre enero y octubre se reportaron 23.269 denuncias por extorsión, un aumento del 27% a comparación del mismo periodo del 2024, según la policía. Detrás de cada denuncia hay una violencia que se está normalizando, sobre todo en las nuevas generaciones, advierte la criminóloga Lucía Nuñovero. La cultura del miedo y la violencia quiere decir que una generación se acostumbra a ver muertes en las calles. Los niños se acostumbran a salir a tomar un transportista que los conduce, que ha sido asesinado de la noche a la mañana. Son generaciones que se van acostumbrando a la violencia y eso va generando cultos a la riqueza mala vida, ¿no? Cultos al rey narco o al rey que porta armas, ¿no? Ese daño a la juventud y a la adolescencia que estamos hipotecando, eso lo vamos a ver en 10 años, ¿no?
La Policía Nacional ha desarticulado 11.766 bandas y organizaciones criminales y ha detenido a 312.518 personas a nivel nacional. Sin embargo, los ataques y las extorsiones continúan. Una muestra más de que la lucha contra la criminalidad debe ser articulada y mostrar resultados concretos para que los peruanos puedan sentirse más seguros. Bueno, una información que la ha englobado perfectamente el equipo de RPP Data aquí en RPP de lo que viene pasando en distintos sectores de nuestro país, pero que lo conocemos porque nos levantamos y cuando prendemos las noticias, cuando escuchamos o cuando estamos visitando algún barrio, podemos escuchar algún bodeguero, algún taxista que de pronto empieza a hablar de nuevas medidas de seguridad, de cómo protegerse, de lo que está pasando en la zona, de la angustia que genera además, porque es la verdad, la angustia que genera la inseguridad, los casos de extorsión y también la angustia que nos genera el hecho de pensar en el próximo año y decir, bueno, ¿cuál de los planes va a ser realmente efectivo y va a generar que empecemos a vivir con mayor tranquilidad y nos podamos centrar efectivamente en que ese negocio, en que nuestro trabajo empiece a producir mucho más dinero y no que el poco dinero que quizá está ingresando se vaya en compras de cámaras de videovigilancia, en pagarle a una persona para que esté, una persona extra incluso para que pueda estar cuidando la cuadra, en estar pagando de manera constante para que vigilen las unidades de transporte público, el privado, en fin, los ejemplos pueden ser muy grandes y los conocemos nosotros desde distintas partes del país.